Hay un episodio que ha empezado a difundirse a través de distintos medios y que es preciso profundizar y tener algunos detalles, conocer exactamente lo que está ocurriendo y en definitiva informar a la población, a la ciudadanía y especialmente a las autoridades. Se trata de la situación de la hija de Roberto Morancini. Hay un proceso que se lleva adelante de internación con el propósito de recuperar a esta niña, a la hija de Roberto. Roberto es un italiano, es un ajedrecista, es maestro en ajedrez, es de Italia, como digo, es de Génova, y le hemos pedido hoy que nos visite unos minutos en la cabina para conocer la situación por la que está atravesando y qué exactamente es lo que ocurre alrededor de la tenencia de esta niña. Así que, Roberto Morancini, bienvenido. Gracias por estar aquí en Radio Quito y Platinum, emisoras de diario El Comercio. Exactamente, ¿cómo podría usted narrar o cómo podría usted explicar lo que sucede con Isabela, verdad? Es el nombre de la niña. Sí. Por favor, adelante, Roberto. Buenas tardes, sí. Muchísimas gracias por atenderme. Pasó que el 9 de febrero yo me fui a la escuela a ver a mi hija y me encontré con las profesoras que me dijo que Isabela no estaba en la escuela. Perdón, esto en Italia. Esto en Italia, estamos hablando en Italia, en la ciudad de Génova. Ya. Y hablo con la profesora y la profesora me dice que Isabela no estaba en la escuela, y entonces ahí llamo a la mamá, que es una ajedrecista muy famosa aquí en el país, y bueno, tenía ya los celulares apagados. Y lo que ha pasado después que descubrí que se había salido del territorio de Italia sin mi permiso. Mi hija es italiana, vivió siempre en Italia, y entonces de eso empecé mi juicio sobre la restitución de la niña a través del convenio de La Haya del 1980. Roberto, usted y su señora estuvieron casados ¿cuánto tiempo? Nosotros tuvimos juntos 12 años hasta el 2018. Mi hija nació en el 2014, después nos separamos y ahí tuvimos un juicio de familia en Italia para la custodia de la niña, y nosotros teníamos los dos una custodia compartida al 50% de la niña. O sea, la niña veía, claro, estaba 14 días conmigo y 16 días con la mamá. Y este acuerdo, digamos, esta solución que establecieron los jueces, ¿se llevaba adelante sin mayor problema o sí habían contratiempos, dificultades? Bueno, había contratiempo, pero creo que eso más o menos es normal en todas las separaciones. Digamos que estaban ya dos hechos anteriores de sustracción internacional, pero después que se llegó a un acuerdo, entre comillas, con el juez, la situación era bastante tranquila. O sea, yo no me esperaba en ningún momento que la mamá podía salir del país, además porque la mamá en ese momento tenía un trabajo por el gobierno de Ecuador ahí en Italia. ¿En la embajada? ¿En dónde? ¿En alguna oficina del gobierno de Ecuador? Sí, en Génova. En Génova. De modo que las cosas iban relativamente normales, con las tensiones que eventualmente puede producir una pareja separada, y usted tenía acceso a Isabel. Claro. La decisión de la madre de traer a esta niña a Ecuador nunca le fue notificada, nunca le consultaron, nunca le avisaron. Completamente desconocida. Yo supe que mi hija estaba viva, entre comillas, a través de la visita consular, se llama, o sea que el consulado italiano se fue a la casa de la señora para ver el estado de salud de la niña, y hoy día son 250 días precisamente que yo no tengo ninguna relación con mi hija, no hablo con ella, no la veo, no sé qué hace en el día, no sé si va a la escuela, no tengo ninguna relación con la mamá, con las familias y con principalmente mi hija, que es lo más que me interesa. ¿Qué es lo que le interesa? Pero yo le he preguntado esto, si más o menos las condiciones eran normales en este acuerdo que se había establecido y en esta disposición de los jueces de tener 50-50, porque la curiosidad o el interés es cómo así la mamá tomó esa decisión tan extrema, tan radical de pronto traerla al Ecuador. Esto seguramente lo vamos a ver en el mismo juicio, pero la verdad que no había ninguna queja en Italia por parte de ninguno de los dos sobre el Tribunal de Menores italiano, y entonces la cosa iba adelante, además que mi hija estaba muy feliz
con la vida que hacía. Isabela incluso en Italia tiene un hermano chiquito, un hermano de mi parte. ¿De los dos? No, de mío con otra señora. De otro, sí. Sí, y Isabela estaba completamente enamorada de su hermano, sí. Claramente. Entonces ya con digamos, con esta solución, con este crimen que hizo la mamá, Isabela se encontró en un país para ella nuevo, porque sí venía a Ecuador de vez en cuando por vacaciones, pero ya no tiene ninguna relación incluso con su hermanito, con mi familia, conmigo. O sea, fue un cambio radical que seguramente no ha hecho bien desde el punto de vista psicológico a mi hija más que todo, además de no tener, repito, ningún tipo de relación conmigo del día después que se fue. O sea, yo hablé con mi hija el día anterior por teléfono. ¿Y no hubo nada extraño? No hubo nada, me dijo Papoto voy a comer, así me llamaba Papoto, me dice Papoto voy a comer, nos veo mañana. Pero qué extraño, ella es una niña de ¿qué? ¿De 10 años? 7 años. 7 años. Cumplió 7 aquí en Ecuador. Yo no pude felicitarla, mi hija. Perdóneme, Roberto, no sé cómo son las leyes en su país, pero la madre, para poderla sacar a la niña menor de edad, ¿tenía que tener autorización de usted o qué? Claro, tenía que tener un permiso de salida. ¿Cómo salió entonces? Eso, digamos, son cosas que se tienen que averiguar todavía, porque no tenía ningún permiso mío de salida. Además, tenía mucho escrito por parte de mis abogados que no podía salir al exterior con la niña, porque como ya había hecho otras 2 situaciones un poco similares, pero siempre se había regresado a Italia después de unos 10-15 días, yo claramente le había negado completamente la salida de Italia afuera Pero en algunos momentos ella sí salió de Italia. Sí, salió. Ahí sí con su autorización. No, salió otras 2 veces sin mi autorización. Tuve otras 2 denuncias por sustracción, pero las 2 veces regresó después de 10 días. De paseo, de alguna cosa. Sí, de vacaciones, parece. Y regresó. Pero qué extraño que le hayan permitido salir en tantas oportunidades, ¿no? Es que, o sea, a veces la gente que trabaja por el gobierno, digamos que nadie se imagina que pueden pasar estas cosas, ¿no? Son cosas muy... Y tienen influencias y tienen formas más que todo, nadie se imagina que pueda pasar una cosa como esta. Entonces, bueno, eso es lo que pasó. Todavía tenemos que descubrir muchas cosas porque, le repito, estamos en plena disputa legales. Además, no me puedo, digamos, no puedo decir muchas cosas antes de la audiencia. Yo sé. Que vamos a tener ahora el jueves 15 ahora jueves 21, 21, y tuvimos que postergar la audiencia, porque otra cosa que pasó, que la audiencia estaba por el viernes 15, pero pasó que a 24 horas de la audiencia, mi abogado, que siguió todo el caso, decidió abandonarme. ¿El abogado suyo? Sí, 24 horas antes de la audiencia. Roberto, y cuénteme una cosa, la relación suya con su familia política, digámoslo así, o con su ex familia política, ¿qué ha ocurrido? Eso tampoco es una cosa que no comprendo, porque la familia, yo tenía una super relación con la familia política, como usted la llamó. Hablaba con los con sus suegros, mi ex suegro, sí, de manera muy normal, muy civil. Además me preguntaban por el otro hijo también, cómo estaba, qué tal, yo le mandaba foto. Cuando estaba con Mica siempre la dejaba llamar. Fue todo de un día al otro, así, un cierre 100%, o sea, no tuve una mediación, no tuve nada. Pero es que no tiene mucha lógica, salvo que la relación entre ustedes haya sido ya muy difícil, muy tensa, muy compleja. Nuestra situación, sinceramente, después de la separación fue tensa, porque yo tuve que llegar a un juicio en Italia, en familia, en tema de familia, porque tenía problemas en ver y tener relaciones con mi hija. Pero de igual manera, en todo ese periodo, yo tuve siempre una buena relación con mis ex-suegros. Y le repito, hasta me preguntaban del otro bebé. Cuando venía en Italia yo siempre lo saludaba. No tenía problemas, digamos, reales, porque yo pasé mucho aquí en Ecuador, yo le tengo siempre respeto. Hay gente que estuvieron en mi casa, en casa de mis padres, yo estuve en casa de ellos. Y la verdad que no puedo en este momento tener mala memoria sobre ese momento. Hay gente que yo
fueron parte de mi vida, y entonces no le tengo ni odio ni nada, solo me gustaría preguntarle por qué de un día para el otro, o sea, hasta el 8, yo hablé con ellos y el 9 ya no pude tener ninguna conexión. Muy extraño. ¿Y en qué consiste ahora el proceso judicial, el juicio que usted lleva adelante aquí en Ecuador? ¿Con el propósito de qué es ese juicio? En este momento, a través de la Autoridad Central de Italia, o sea, a través del gobierno de Italia, hicimos un juicio sobre la sustracción internacional de menores. Estamos pidiendo que Isabela regrese a su residencia habitual, que era Italia, cosa que dice el convenio de La Haya, que Ecuador suscribió en el 2005. Este convenio es viejo, del 1980, Ecuador suscribió este convenio en el 2005. Sí. Entonces lo que estamos pidiendo es que lo más normal del mundo sea que mi hija regrese a su entorno sin ningún problema y así pueda tener su papá cerca, su mamá, espero también. Pero su mamá no, porque su mamá ya está viviendo aquí, ¿no? Bueno, pero yo espero que por el amor de un hijo pueda cambiar de idea, porque yo, por ejemplo, en pasado me quedé en Génova a vivir por quedarme cerca de mi hija. O sea, yo creo que más que todo tenemos que meter la hija al centro del modus vivendi, que nuestra vida, nuestro trabajo. O sea, eso no es justo. Yo creo que lo primero en el momento que hacemos hijos, lo primero que tenemos que darle el mejor futuro a nuestros hijos. Claro, pensar en ellos, ¿no? Y yo creo que el mejor futuro para mi hija sea regresar a su país donde nació, donde vivió toda su vida, con sus amiguitos, más que todo con su hermano, que no hay que olvidarse que es parte de la familia de esta niña, es una parte fundamental. ¿Qué edad tiene su otro hijito entonces? Tiene 1 año y medio. Ah, es un bebé. Es un bebé, tiene 1 año y medio, pero, o sea, yo creo que tienen derecho los dos a crecer juntos, como todos los hermanos, claro. Que no hay que olvidarse que uno de los cariños que más se puede tener en el mundo, ¿no? Que tiene hermano como yo, sabe, ¿no? Claro. Y entonces... ¿Y por qué tienen que resolver eso los jueces de Ecuador, Roberto? Porque eso dice la ley. O sea, la ley dice que... Pero perdón, el problema, no sé si decir el delito, pero el problema se generó en Italia. Pues. Sí, se generó en Italia, pero la sustracción internacional de menores y la ley de La Haya dice que al final de todo, el juez, la jurisdicción que tiene que decidir sobre el regreso del niño, niña o adolescente, es el país donde se ha hecho la sustracción. Entonces, o sea, donde se acabó la sustracción, perdón. Entonces, la niña salió de Italia, terminó en Ecuador y el Tribunal de Ecuador de Niñez tiene que decidir al respecto de la restitución de la niña. Y eso habría ocurrido, claro, en este caso corresponde porque la madre y la familia de Isabela, la familia materna, es ecuatoriana. Pero si la madre tomó la decisión de ir a cualquier otro país, era igual la situación. De igual manera. Si se hubiese ido, por ejemplo, a Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos iba a decidir sobre la restitución de la niña. Así funciona la ley internacional que suscribió Italia e Ecuador. ¿Usted considera prudente dar el nombre de la madre o cree que es mejor no hacerlo público en este momento? ¿O qué cree usted? No, eso no creo que sea, digamos, no es ni prudente, no sé cómo funcionan las cosas aquí. Entonces, sí, o sea, me parece que no cabe, ¿no? No cabe. No. Estoy de acuerdo. Además porque se trata de una persona conocida, de una persona... Sí, es una ajedrecista muy famosa aquí en el país, la más famosa posiblemente. ¿Y ustedes hicieron la amistad, la relación y luego el matrimonio por eso, por el ajedrez? Sí, ¿no? Nosotros nunca de verdad estuvimos casados, pero juntos, sí, 12 años, sí, empezamos así en un torneo de ajedrez y después dedicamos toda nuestra vida juntos, vivíamos más que todo en Italia, pero la verdad que sí pasamos muchos tiempos jugando torneos en todo el mundo. ¿Y ustedes jugaban entre ustedes? Bueno, sí, a veces sí. ¿Y quién ganaba? No, bueno, más que todo yo tuve una temporada incluso que ayudé, incluso hice algunas cosas con la Federación de Ecuador de ajedrez y no jugamos siempre los mismos torneos, a veces sí, a veces no. Yo competía por Italia, la mamá competía por Ecuador. Entonces sí, empezó así, después claro, las cosas después con los niños cambian y las cosas cuando se acaba una relación cambian, empeorándose la mayoría de las veces y llegamos a este punto que
lamentablemente es un momento muy difícil de mi vida, creo que es un momento muy difícil por la niña también, y incluso creo que sea un momento muy difícil por la mamá, porque estamos atrás de un juicio internacional, una hija que no habla con su padre, que no crece con su hermano, o sea, creo que es algo irresponsable, más que todo. O sea, que hay que tomar de un lado las emociones y ver la realidad de la cosa. Mi hija, yo vivo en un país, en un pueblo cerca de Génova, enfrente a Portofino, un lugar muy exclusivo, muy lindo, con la playa. O sea, el ambiente, el lugar en donde podría desarrollar esta niña es un lugar sano, es un lugar bueno. Es un lugar donde los adecuado. niños salen de la escuela y se van al parque sin ningún problema, sin ninguna situación. Es un lugar muy turístico además, donde mi hija tenía todo para estar feliz, y la verdad que era una niña muy feliz, aún con los dos padres separados. Isabela estaba al tanto de las cosas, o sea, sabía perfectamente la situación de los dos padres y vivía eso de manera normal, sin ningún problema. Entonces todo esto que se ha causado, sinceramente, yo no le veo ninguna motivación real, sino que acabándose el trabajo, la señora decidió regresarse a Ecuador por otras motivaciones, por otro trabajo muy probablemente, porque posiblemente le han ofrecido otro trabajo. En los periódicos, en la televisión, aún fuimos leyendo alguna noticia, y entonces yo creo que todo esto fue más importante del bienestar de mi hija. O sea, ella tuvo o sea, ella perdió su trabajo, terminó su trabajo allá en Italia, se le presentó una oportunidad en el Ecuador y ella tomó esa decisión así. O sea, no es que perdió, yo creo que iba a perder su trabajo por cuestiones políticas que todos conocemos, o sea, que el gobierno iba cambiando. Claro. Y entonces ofreciéndole otra cosa, porque su nombre en estos días dio mucho la vuelta en muchos lugares políticos del gobierno, y entonces creo que por esa motivación tuvo esa idea, ese plan, pero que seguramente afectaron el bienestar de mi hija, lo mío, y en futuro creo aún de la mamá, porque cuando una familia está en medio de un juicio judicial, nadie vive tranquilo. Claro, claro. Después hay que sufrir más, hay que sufrir menos, pero nadie va a estar tranquilo. Y entonces yo creo que tal vez se tenga el tiempo y la razón para regresar a un ambiente sereno. De mi parte, no hay ninguna voluntad a que mi hija crezca sin madre. Absolutamente, ese sería un error gravísimo. Mi hija tiene que crecer con su padre, con su mami, con su hermano, porque esto seguramente es el mejor que le puedo dar a mi hija. Y ahora entonces la audiencia este proceso judicial se va a concretar este próximo jueves 21. Sí. Pero usted dice que el abogado que tenía abandonó el caso. Abandonó el caso a 24 horas de la audiencia, prácticamente 48 horas, y tuvimos que buscar claramente otros abogados. Ahora tengo aquí en Quito dos abogadas muy buenas. Tengo otro abogado en Guayaquil que nos está esperando, y entonces los tres están trabajando juntos para la audiencia de jueves. ¿Y por qué Guayaquil? ¿Ahí qué pasa en Guayaquil? La audiencia se va a dar en Guayaquil. Ah, es en Guayaquil. Sí. ¿Y por qué? Porque mi hija vive en Guayaquil, entonces el tribunal de referencia es el Tribunal de Niñez de San Borondón. Señor, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias a ustedes. A usted, muy amable. Ha sido Roberto Morancini. El tema de esta tenencia de la niña y de lo que ustedes acaban de escuchar, no habrá más que agregar, sino simplemente estar pendientes para las decisiones que puedan adoptar los jueces más adelante. Gracias por atender este diálogo.